Este es el episodio número 14. Pastor, 14. bienvenido. Muchas gracias. El día de hoy estamos ya en el episodio número 14 y es un gusto poder estar aquí y compartir con usted esta sobremesa. Así es, y un gusto compartir con ustedes también. Qué bueno que Bienvenidos. no. Perdón, te interrumpí. No, bienvenidos hermanos, bienvenido pastor. Gracias, iba a decir qué bueno que nos acompañen. Así es, sí. Hago una sí. deliciosa sobremesa, así que esperamos que tengan el cafecito, el té o algo ahí para acompañar la sobremesa. O mientras están haciendo sus quehaceres, muchas cosas, esperamos que puedan escuchar esta sobremesa. ¿Y está listo, pastor? Pues creo que sí. Ok, empecemos. El sermón de este domingo se titulaba Hazte necio para llegar a ser sabio. Y estuvimos meditando en el capítulo 3 de Corintios, Primera de Corintios, versículos 18 al 23. Si usted tiene su Biblia, incluso puede hacer pausa y leer esa porción de la palabra para poder, pues, ponerse un poquito en sintonía de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estuvimos hablando cómo Pablo hace un llamado a los creyentes, ¿verdad?, a hacernos necios ante el mundo para llegar a ser sabios ante Dios. Así es. Y pastor, Hoy es una buena manera de ponerlo. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba en la preparación de mi sermón? ni siquiera recuerdo qué acabo de decir ahorita, pero la verdad es que fue un sermón muy confrontante, pastor, porque creo que nadie quiere verse un tonto ante el mundo. No, y prácticamente eso fue lo que usted pues predicó el domingo, ¿verdad? Y una de las preguntas que nos mandaron fue ¿cuál es la diferencia entre necedad e ignorancia? Pero creo que es cuestión de versiones. Sí, claro. Yo me iría más con la traducción, la Reina Valera traduce ignorancia, ¿verdad? Y la NTV, necedad. Yo me iría más con esa traducción. Quizá las personas están pensando en ignorancia en el sentido de no tener información, de no conocer, de ser alguien que no conoce o no está al tanto de algo, ¿no? Ignorante en ese sentido. A veces ignorancia se usa también en un sentido bastante coloquial, ¿no? Y también despectivo, decimos, es un ignorante, ¿no? Quizá opta la Reina Valera por traducir el término en esa forma, porque, bueno, estaría hablando de alguien que no sabe de lo que habla, ignora, por supuesto, el tema, en fin. Sin embargo, yo más bien voy con necedad, porque va más con el contexto y con la manera en que el término se usa consistentemente en el capítulo 1, por ejemplo, ¿sí? Tenemos que entender este pasaje del capítulo 3 a la luz de lo que Pablo ha dicho en el capítulo 1, versículos 18 en adelante. O sea, esto es como la otra cara de la moneda. Pablo ya ha dicho que la cruz es locura, es necedad, ¿sí? Es una tontería para el mundo. Ahora está diciendo Pablo lo contrario. Pablo está diciendo que la sabiduría del mundo es necedad para con Dios. Y por esta razón yo pienso que quizá deberíamos ir más con necedad y no tanto con ignorancia. Muchas gracias, pastor. Y una de las cosas que usted enfatizó en el sermón fue que esto de ser necio, en cierto sentido, es que la gente nos vea como tontos. Bueno, nos ve como tontos porque el evangelio, la palabra es locura. Y una de las preguntas que surgieron fue de ¿qué pasa cuando un creyente es tratado como un tonto a causa de su fe? En el sentido que Pablo nos está hablando aquí en Corintios, es así, o sea, que el hecho de que alguien nos trate como tontos es lo que Pablo quiere decirnos que está bien ante los ojos de Dios. Claro. Hay que ser cuidadosos aquí, ¿no? La pregunta tiene que ver con, bueno, si la gente me trata como un tonto, como un necio, por mis creencias, pues quiere decir que estoy en el camino correcto. Bueno, pudiera ser el caso. Ciertamente, a veces los cristianos podemos ser quizá chocantes, como decimos coloquialmente aquí en nuestro estado. Podemos ser ese tipo de cristianos así medios morónicos, medios, como diría que
pues como que caemos mal quizá por una actitud de soy mejor que tú o por una actitud muy legalista, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gente puede reaccionar a ese tipo de cosas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no decir, bueno, que yo le caiga mal a la gente, eso quiere decir que estoy en el camino correcto, ¿no? Por habiendo dicho tal cosa, debo mencionar que efectivamente nuestras creencias cristianas, y este es cada vez más el caso, son consideradas por el mundo como algo ridículo, risible, como hemos dicho muchas veces, como algo tonto, ¿sí? Mientras más y más vivimos en una cultura cada vez más postcristiana, mientras el mundo se aleja más y más de las Escrituras, entonces la fe cristiana va a empezar a parecer algo sin sentido para la gente. Piensa, por ejemplo, en el mundo del apóstol Pablo, en el mundo grecorromano, el mundo mediterráneo, el mundo grecorromano del primer siglo. Piensa en algo como, por ejemplo, insistir en la existencia de un solo Dios, en lugares, naciones, ciudades politeístas. Piensa, por ejemplo, en una religión en la cual no hay ningún altar, un ídolo ahí visible. O sea, todo eso como que parecía algo sin sentido. El hecho, por ejemplo, de creer que, bueno, la promiscuidad sexual era algo malo. Sencillamente las personas encontraban esto así como que, bueno, como tonto, como absurdo. Cuando Pablo habla a los atenienses, por ejemplo, estas personas sofisticadas y demás que lo habían invitado a exponer ahí en el Areópago, pues responden con, ¿qué dice este palabrero, no? Y esa palabra, ese término palabrero, tiene la idea de así como un pajarito que está buscando pedacitos de comida en las rendijas del suelo, aquí y allá, ¿no? Buscando diferentes cosas, como que Pablo está hablando cosas sin sentido, ¿no? Entonces sí, ciertamente la fe cristiana pues va a parecer cada vez más como algo sin sentido, como algo ridículo para la gente. Y entonces, por supuesto que vamos a ser ridiculizados, vamos a ser menospreciados. En el mundo de la academia, por ejemplo, decir que eres un cristiano evangélico es suicidio, ¿no? Es suicidio intelectual, vamos a decirlo. Te van a mirar así sobre el hombro y van a decir, pues pobrecito, ¿no? O sea, es cristiano, o sea, ni modos, ¿qué le vamos a hacer, no? En ese sentido van a considerar que eres un pobre ignorante, ¿no? Y por supuesto, en el mundo del día a día también vas a ser un tonto por creer las creencias que crees, ¿sí? Entonces sí, si uno es tratado de esa manera por sus creencias, bueno, bienaventurado es, ¿verdad? La cuestión es que muchos de nosotros, en nuestro afán de no ser dejados de lado, en nuestro afán de no ser rechazados, pues tratamos nosotros pues de no ser tontos, ¿verdad? No queremos ser tontos por Jesús, y entonces tratamos de esconder nuestra fe cristiana o tratamos sencillamente de ponernos a la par de esas personas con tal de que no nos burlen, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que si somos tratados de esa manera por nuestra fe cristiana, pues bendito sea Dios. Por proclamar fielmente el Evangelio. Claro. No por tener quizá un alto concepto de nosotros mismos. Sí, claro. En ese sentido. Claro. Ok, gracias, pastor. Y una de las cosas que usted mencionó fue acerca de la suficiencia de la palabra, de que muchas veces nosotros no creemos que Cristo es suficiente. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a una persona que se siente menos que los demás porque sus circunstancias son difíciles y poco privilegiadas? Y una de las cosas que usted mencionó fue el hecho de no importa si no tengo esto, si estoy enfermo, pero tengo a Cristo, lo tengo todo. Entonces, ¿cómo un cristiano
que está luchando con sentirse menos puede ser ayudado en este sentido? Claro, con esta verdad. Es una muy buena pregunta. Sí, por supuesto, quisiera yo referirme a lo que el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 al 23. El apóstol Pablo les dice, oigan, no se estén engañando a ustedes mismos. Ustedes creen que por abrazar la sabiduría del mundo, ustedes realmente van a ser sabios. Y ustedes andan ahí desesperadamente tratando de encontrar en el mundo, en la sabiduría del mundo, lo que no van a encontrar. Cuando que, de hecho, ustedes ya lo tienen todo, ¿sí? Y es por eso que el apóstol Pablo les dice, no se gloríen en el ser humano, no se gloríen en el hombre, o sea, no se gloríen en la sabiduría humana. El apóstol Pablo le da dos razones, les dice, citando el Antiguo Testamento, como quizá recordará, citando a Job, citando el libro de los Salmos, les dice, últimamente Dios va a destruir la sabiduría del mundo. Y aparte de que la sabiduría del mundo es locura, una tontería, una necedad para con Dios, Pablo dice claramente, es una calle sin salida. Finalmente no te va a llevar a nada, ¿no? Y bueno, tú puedes pensar que por seguir la sabiduría del mundo lo tendrás todo, vas a terminar con nada, ¿no? Y por eso es que les dice, no, ustedes ya lo tienen todo. En Cristo ustedes tienen todo, todo les pertenece. Y como Pablo mismo dice a los colosenses, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y ustedes están completos en Él, ¿sí? Entonces, yo lo que haría con una persona que cuando se compara y ve que no tiene las posesiones que otra persona tiene, que no tiene el físico que otra persona tiene, que no tiene, bueno, podemos dar una lista larga aquí, ¿verdad? Y puede sentirse mal acerca de sí misma. Bueno, lo que necesita esta persona es saber y creer la verdad acerca de quién es. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que pueda llegar a conocer, entender y saber quién es en Cristo y qué es lo que tiene en Cristo. Y precisamente el apóstol Pablo en sus epístolas, él comienza sus epístolas siempre dándonos los indicativos del Evangelio. Es decir, nos habla de qué tenemos y quiénes somos y qué tenemos. O para decirlo de otra manera, qué es lo que tenemos en virtud de quiénes somos, ¿sí? Y entonces, después de haber expuesto, después de haber enseñado quiénes somos y qué tenemos en Cristo, es cuando Pablo entonces procede a darnos los imperativos, los cuales fluyen de esos indicativos. O esos son imperativos que se ordenan con base en los indicativos. Por eso Pablo hace el cambio, por ejemplo, en Efesios, primeros 3 capítulos, él expone los indicativos y luego en el capítulo 4, el apóstol Pablo entonces ya inicia con por lo tanto, ¿no? O luego entonces, lo mismo en Romanos 12 y así por el estilo. Es decir, el apóstol Pablo nos llama a abrazar en la práctica lo que ya somos, ¿no? A llegar a ser lo que ya somos y a poseer nuestras posesiones. Y uno de los grandes problemas con los cristianos es que no poseemos nuestras posesiones. Hay una escena en la primera película de la saga de Nolan, de Batman, donde él está hablando, Bruce Wayne está hablando con Lucius Fox. Y entonces él le hace un pedido a Lucius Fox sobre algo y dice palabras más, palabras menos a Morgan Freeman, que hace el papel de Lucius Fox. Le dice, señor Wayne, en lo que a mí concierne, todo esto es suyo de todos modos, ¿no? Entonces, a veces podemos ser así como Bruce Wayne, ¿no? No poseemos nuestras posesiones, ¿sí? Pero eso es parte de algo más profundo, que realmente no creemos. No creemos que lo tenemos, o si lo creemos, no pensamos que sea suficiente. Vaya, es como esta persona que alguna vez lo platiqué aquí, no sé si en este contexto, pero seguramente en otro contexto, ¿verdad? Lo habré dicho.
cuando llegas a cierta edad como pastor, pues ya como abuelito, ¿verdad? Ya empiezas a repetir lo mismo varias veces. Entonces, esta señora que desconsolada por el marido, que no la amaba, no la trataba bien, no sé si tenía otras personas, en fin, era un mal matrimonio, la hermana sufría muchísimo y fue en busca de consejo ahí con el pastor, y el pastor pues amorosamente trata de consolarla con la palabra y entonces le empieza a decir del amor de Dios, que el amor de Dios tiene para usted, que es amada y atesorada por Dios, etc. Y ella está llorando, ¿verdad? Hasta qué momento aporrea la mesa y dice, yo no quiero que Dios me ame, yo quiero que mi marido me ame. Entonces, puede ser, es el caso, ¿verdad?, de que también no sea suficiente. Digo, yo lo que haría con la persona es decirle, mira lo que tienes en Cristo, lo que ya es tuyo en Cristo, mira quién eres en Cristo, ¿sí? Y un ejercicio muy interesante sería pedir que la persona, por ejemplo, tome la carta a los Efesios y por lo menos en los primeros 3 capítulos que esa persona subraye todas las veces que aparece la frase en Cristo, ¿no? En Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Y qué dice cuando dice, o qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? En Cristo soy escogida por Dios, ¿no? Y meditar en esto. Y tenemos redención por su sangre en Él, ¿no? Y empezar a ver quién soy y qué tengo al estar en unión con Cristo. Yo es lo que haría con la persona. Llevar su atención, mejor dicho, llamar su atención y llevarla a poner los ojos en qué es lo que tiene. Dice la palabra que ya nos bendijo con toda bendición. No dice que nos va a bendecir, ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Entonces el problema es ese, no poseemos nuestras posesiones, ¿sí? Y lo que necesitamos es poseer nuestras posesiones, abrazarlas, ¿sí? Así es. Pastor, entonces el no creer que Jesús y la palabra son suficientes es un asunto de incredulidad común a todos los creyentes. Yo creo que todos en mayor o menor medida, ¿sí? Todavía luchamos con restos de la incredulidad de nuestra vieja naturaleza. Quizá tratemos de negarlo, tratemos de evadirlo, pero de tiempo en tiempo nos damos cuenta de que así es, que efectivamente no creemos, no creemos, y parte de esa incredulidad tiene que ver con, como decía el domingo en la mañana, con no creer, voy a decirlo de esta manera, que el Señor es suficiente. Yo decía, los evangélicos, sobre todo los reformados, ¿sí? No tenemos problema, la inmensa mayoría de nosotros, con creer que la palabra de Dios es inspirada, o sea, la Biblia es inspirada, y por lo tanto es inerrante, es infalible, que es totalmente autoritativa, y por supuesto nosotros defendemos a capa y espada la inerrancia de las Escrituras, y podemos debatir álgidamente, podemos nosotros ahí enfrascarnos en discusiones para defender la inerrancia de las Escrituras. Ese no es el problema entre nosotros, el problema es que no creemos en la suficiencia de las Escrituras. No creemos que la Biblia sea suficiente. O sea, en términos prácticos, voy a consejería y me aconsejan conforme a la palabra, pero siento que el consejo que oí, tal o cual influencer, como que tiene más sentido que lo que la Biblia dice, ¿no? O, pues sí, ya lo oí, pero no parece funcionar, ¿no? Y entonces empezamos a comparar la Biblia con otras cosas y con testimonios de los amigos que dicen, no, desde que yo empecé con tal, no se voy a decir cualquier cosa, con tal dieta y con la meditación todos los días, desde que me arreglaron los chakras, o sea, yo como que empecé a sentirme ya en paz, mejor conmigo, o sea, ¿sí me explico? Y empezamos a dejar de lado la Biblia por no considerarla suficiente. Ya, afirmamos que es suficiente, pero a la hora de la hora, pues preferimos otros consejos, ¿no? Entonces yo creo que sí, ciertamente el no creer que el Señor es suficiente y el no creer que la Biblia es suficiente es una forma de incredulidad, ¿sí? Sí. Es una forma de incredulidad, parte de incredulidad. Y es que estamos en una cultura que está intoxicada de muchas voces de consejo falso. Claro.
influencers y de todo, y muchas veces estamos más llenos de eso que de la palabra. Entonces eso empieza a moldear nuestro pensamiento, y como usted mencionaba en el sermón el domingo, eso nos lleva a tomar decisiones y empieza a mover todas nuestras vidas fuera de la palabra y más apegado a la cultura. Ciertamente, sí. Y, sí. O sea, como hemos dicho, de pronto la autoridad suprema ya no es sola escritura, como decimos los reformados, sino sola cultura, ¿no? Sola cultura. Sola cultura. La cultura es la que empieza a tener, ahora sí que, la primacía en nuestra vida, ¿no? Sí, y lo que usted menciona, menciona en el sermón y menciona constantemente es, el mundo nos dice una cosa, pero el Señor nos dice otra cosa, y es donde nosotros tenemos que empezar a filtrar y a comparar qué dice la palabra, qué dice la cultura. Exacto, o sea, como Jesús dice en el Sermón del Monte, oyeron que fue dicho. Bueno, lo oíste en una conversación con tu amiga, con tu comadre, con tu befa, ¿no? O sea, lo oíste en un podcast, lo oíste, no, en la sobremesa. Ajá, eso iba a decir. Todo lo que oiga la sobremesa, lo oíste en un podcast ahí de alguien que, bueno, tiene un gran following ahí, ¿no? Y te lo recomendaron muchísimo. Y lo oíste en una serie, ¿no? Lo leíste en un libro, lo aprendiste en una clase, o sea, ¿sí me explico? Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es comparar y contrastar qué dice el mundo, qué dice el Señor, y entonces viene el momento de decisión, ¿cómo voy a vivir? Al mundo le va a parecer una decisión idiota o tonta que tú prefieras creer lo que está diciendo Jesús, en lugar de creer la sabiduría del mundo. O sea, piensa, por ejemplo, que una chica en la iglesia, ella pues tiene esta relación con un joven guapo y que le gusta y demás, y todo mundo, sus parientes no cristianos y aún cristianos le aplauden la relación y demás y todo. Que ella diga no a esa relación ante los ojos de sus amigas, quizá de familiares y demás, va a parecer así como que, oye, ¿qué haces? O sea, si es un buen partido el muchacho, y así por el estilo, ¿no? Entonces, y eso podemos poner toda clase de ejemplos que tienen que ver con que seguir la sabiduría de nuestro Señor, pues va a ser una tontería ante los ojos de la gente, ¿sí? Así es. Pero sí, que el Señor nos ayude a creer, ayuda a nuestra incredulidad, como dijo este soldado. Así es. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Así es, definitivamente. Porque es una lucha, y al final estamos creciendo también en confianza, en dependencia del Señor cada día. Y pastor, pasando a otra pregunta, usted mencionó una frase que los hermanos quisieran que usted pudiera explicar. ¿Qué significa que Cristo le pertenece a Dios en el sentido soteriológico y no ontológico? Gracias, también es una buena pregunta. Muchas gracias por hacerla. Sí, siento que debía haber desarrollado más esto en el sermón, cuando al final Pablo dice, y todo es suyo, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. ¿Cómo que Cristo es de Dios? Bueno, yo hacía el comentario de que Pablo no es hablando en el sentido ontológico, es decir, con respecto a la naturaleza en cuanto a su ser, vamos a decirlo, más que naturaleza, en cuanto a su ser, ¿sí? Jesús es igual al Padre, ¿sí? No es menor que el Padre no es mayor que Él, ni el Espíritu Santo es menor que el Hijo y que el Padre. Los tres son, por supuesto, personas distintas, pero al mismo tiempo son el mismo Dios. Tres personas, un solo Dios, iguales en sustancia, poder y gloria, ¿no? Entonces, Jesús, cuando Pablo dice aquí, o Cristo, cuando dice que le pertenece a Dios, Pablo está pensando en cuanto a la obra de salvación, en cuanto a la obra que Dios le encomendó para hacer, la tarea que el Padre le encomendó.
Y en la Escritura nosotros vemos una subordinación en ese sentido. Hay roles que cada persona de la Trinidad desarrollan y vemos una subordinación del Hijo al Padre. Y Pablo es muy claro en esto y vemos también esto en todo el Nuevo Testamento, como el mismo Jesús, por ejemplo, en los Evangelios hablaba de que mi Padre es mayor, ¿no? Y que yo vengo a hacer la obra del que me envió, y mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Jesús se somete a la autoridad del Padre. Y en este sentido, Pablo dice que Cristo es de Dios, Cristo le pertenece a Dios por la obra que Él le encomendó hacer, ¿sí? La obra de salvación, de redención, a eso se refiere el término soteriológico. En cuanto a su obra mesiánica, Jesús es el Cristo de Dios, ¿no? Él le pertenece a Dios, está subordinado al Padre en cuanto a esa obra mesiánica, esa obra de redención. Pero en cuanto a su naturaleza, los tres son iguales. Y es que hay un entendimiento dentro de los cristianos, ¿verdad?, de que el Padre es mayor, después va el Hijo y pues después el Espíritu Santo. Entonces a veces no hay una comprensión de la Trinidad. ¿Y nos podría explicar un poco sobre el Dios Trino, que es otra pregunta también que llegó? Mira, qué interesante. Bueno, aquí conviene hablar de esta distinción que hacen los teólogos cuando pues tratan de alguna manera describir a la Santísima Trinidad. La distinción entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, pero vale la pena repetirlo. La Trinidad ontológica, ¿eso qué quiere decir? Que en cuanto a su ser, como ya dije hace un momento, Padre, Hijo y Espíritu Santo son exactamente iguales. Iguales en sustancia, poder y gloria. O sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Hijo no es menos Dios que el Padre y el Espíritu no es menos Dios que el Hijo y que el Padre y así por el estilo, ¿no? Es un misterio. La Escritura habla de la Trinidad como un misterio, algo que Dios ha revelado, ¿sí?, pero que nunca vamos a poder entender en su totalidad. La Biblia no nos llama a entender la Trinidad, nos llama a creer que Dios es una triunidad, ¿sí? Entonces, habrá, por supuesto, que entender que Dios no está compuesto, o sea, no es un tercio y un tercio, ¿no? Sino que el Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios y el Espíritu plenamente Dios, 100%, 100% y 100%, ¿no? De nueva cuenta, ese es un misterio. En cuanto a la Trinidad, 1 más 1 más 1 es igual a 1, ¿no? Esa es la aritmética de la Trinidad, no es 1 más 1 más 1 igual a 3, ¿sí? En cuanto a que los tres personas son un Dios. Ahora bien, es un Dios, pero en tres personas distintas, ¿sí? Y aquí es cuando empiezan los problemas, y así como surgieron toda clase de herejías. Por ejemplo, el llamado triteísmo, ¿no? Aquellos que creen que son tres dioses, o el llamado modalismo, que es, creo yo, la herejía que más creen los evangélicos, sí, aunque no le llamen por su nombre. ¿A qué me refiero? Aún cuando le enseñamos a los niños en la escuela dominical o en el sermón a los niños, tratamos de explicar la Trinidad, decimos, bueno, es que Dios es como el agua en sus tres estados, ¿no? Es H2O, pero a veces es vapor y toda analogía que usemos va a tener sus limitaciones y sus problemas. Pero quizá la peor es cuando decimos, a ver, mira, piensa en mí. Yo, David, soy al mismo tiempo papá, pero también soy hijo y también soy esposo, ¿no? Entonces yo a veces soy hijo cuando estoy con mis papás, ¿no? O soy papá cuando estoy con mis hijos, soy esposo cuando estoy con mi esposa. O sea, son tres modos distintos, ¿no? Por eso se llama modalismo, ¿verdad? Entonces, muchos evangélicos creen esto. Y es una herejía. No. Son tres personas distintas. No es una persona que se manifiesta en tres modalidades diferentes, sino tres personas distintas, pero que a la vez son el mismo Dios. Ahora bien, eso es en cuanto a la llamada Trinidad ontológica. Pero cuando hablamos de la
Trinidad económica. ¿Y qué quiere decir económica? Es en cuanto a su trabajo, ¿sí? No tiene que ver con la economía en el sentido de que está en rebaja, ¿no? La Trinidad económica, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que en cuanto a los roles de cada uno hay por mutuo acuerdo intratrinitario, ¿sí? Hay una preeminencia, ¿sí? Del Padre. Quizá no sea la mejor palabra, pero bueno, digámoslo así, hay una subordinación al Padre, ¿sí? El Hijo se subordina al Padre y el Espíritu al Padre y al Hijo. Y también la Biblia dice que el Hijo es eternamente generado por el Padre, la generación eterna del Hijo, y la procedencia del Espíritu, que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, ¿no? Entonces, ahorita no tenemos el tiempo para desarrollar todo esto y tampoco creo que vamos a poder nosotros explicar todo lo que conlleva este misterio. Pero el punto es que tendríamos que hacer esa distinción. O sea, cuando en algunos pasajes vemos cosas como esta que Pablo dice, Cristo es de Dios. Bueno, ¿de qué está hablando? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de Trinidad ontológica o Trinidad económica? ¿Sí me explico? Entonces habrá que hacer esa distinción, habrá que preguntarnos qué está acentuando aquí, sus roles o está hablando de la naturaleza de cada miembro de la Trinidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que vale mucho la pena tener en mente esta distinción. Muchas gracias, pastor. Y no queremos tampoco que los hermanos pues se abrumen, ¿verdad? Con esto de la Trinidad, porque al final es un misterio, como usted mencionaba, y por más que nosotros queramos comprenderlo, no vamos a comprenderlo porque no somos Dios. Pero te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa. Ajá. La verdad, yo creo, y esto lo aprendí de un profesor del seminario donde estudié, Scott Swain, yo creo que el problema es que somos analfabetas en la gramática trinitaria que la Biblia nos da. O sea, que si nos tomáramos más tiempo para estudiar las Escrituras, te aseguro que algunas cosas que parecen así como que ininteligibles no lo van a hacer tanto. Sí, por supuesto, nadie, absolutamente nadie va a poder explicar exhaustivamente y a fondo el asunto de la Trinidad, pero en la Biblia Dios se ha revelado, ¿sí? Dios se dio a conocer de esta manera, y no se dio a conocer de esta manera para que nosotros de plano no entendiéramos nada, pero últimamente llegamos a un punto en el que decimos, son tres personas, pero un solo Dios, ¿cómo es esto? O las dos naturalezas de Cristo, una sola persona, ¿cómo puede ser esto, no? Sí, es un misterio que Dios me llama a recibir y a creer, ¿sí? Porque Él se reveló de esa manera. Pero si nos tomáramos más tiempo para estudiar y comprender la gramática básica de la Trinidad que está ahí, te aseguro que muchas cosas no serían tan complejas como pensamos. Así es, y justamente eso era lo que iba a mencionar, cómo desde el inicio el Señor va revelando, ¿verdad? Al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Él mismo se ha dado a conocer y la palabra habla. Sí. Aunque no está el término Trinidad, pero sí vemos cómo se manifiesta el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde el inicio de la creación hasta lo Absolutamente. último. Y la verdad es de que es como usted mencionaba, tomarnos el trabajo de meditar y ver en qué partes de la palabra se puede ver un poco más claramente cómo Dios quiere darse a conocer a su pueblo. Así es. Así es, pastor. Y otra de las preguntas, ya vamos tratando de cerrar el podcast, pero todavía... ¿Y por qué? ¿Quién te dijo que terminemos? ¿Quién por ahí por producción? Otra de las preguntas que nos llegó, una de las cosas que se mencionaron en el sermón era de que todas las cosas son nuestras. Uh-huh. Y en el sentido de que todas las cosas sirven para nuestra salvación, fue algo que usted mencionó. ¿Usted podría hablar un poquito más acerca de esto, de cómo todas las cosas sirven para nuestra salvación? Bueno, diría yo, como un eco de Romanos 8, 28 y 29 aquí, ¿no? Uh-huh. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay que entender ese bien. ¿Qué es ese bien? Pues uh-huh. Es ser como Jesús, ser transformados en semejanza de Jesús, ser conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces Dios
Dios va a usar todas las cosas. Ahora, todo en el presente, en el futuro, en el mundo, y aún la muerte, dice el apóstol Pablo, todo es suyo. Y todo les pertenece. Y todo Dios ahora lo pone a nuestro servicio, ¿sí? Y dice, ¿por qué están ustedes ahí tratando a Pablo y a Apolos y a Pedro como celebridades cuando son sus siervos? Fueron dados para ser sus siervos. No, ustedes son de ellos son de ustedes, les dice. Y el mundo, lo que sucede en el mundo, bueno o malo, Dios lo usa para nuestra salvación, en el sentido de, nuestra santificación, ¿sí? En el sentido de que Dios sabe que a veces permitir que pasemos por algo, o mejor dicho, ordenar que pasemos por algo, o quitarnos algo, va a contribuir a que seamos más como Jesús, ¿sí? Y aún la muerte, dice. La muerte ahora está a tu servicio. Parece paradójico, porque la muerte va a servir en el sentido de que al morir, pues vas a estar con el Señor, ¿no? Entonces, todas las cosas están bajo el gobierno soberano de Dios para que contribuyan a ese bien que Él quiere para nosotros, que es que seamos como su Hijo Jesús. Y todas esas cosas incluye todo lo bueno y todo malo. lo malo. Así es. Sí. Sí, Así es. Abundancia, escasez, salud, enfermedad, tristeza, alegría, dolor, risa, todo. Todo está al servicio de nuestro Dios para alcanzar su propósito en nuestra vida. Y eso es importante, lo que usted mencionó ahorita, para alcanzar su propósito en nuestras vidas, porque claro, no muchas veces es pensando en mi propósito, lo que yo quiero alcanzar, como algo mejor según lo que yo pienso, claro, y no lo que me conforme a la imagen de Cristo. Y por eso, ¿qué dice? Lo citamos el domingo, ¿verdad? De la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. Sí. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Pues tu único consuelo no es que te va a ir siempre bien, en el sentido en que definimos bien, ¿no? Ajá. Mi único consuelo es que en cuerpo y alma me pertenezco al Señor Jesús. Y que todas las cosas, absolutamente todas, están bajo su control soberano y van obrando de acuerdo a su propósito soberano, ¿sí? Para mi bien, para mi bien. Por eso me encanta esa pregunta y respuesta del catecismo. Sí, para su gloria y nuestro bien. Y hay que pensar que yo me pertenezco en cuerpo y alma, o le pertenezco en cuerpo y alma a mi Señor Jesucristo, el cual me compró con su preciosa sangre, ¿sí? Así es. Y podríamos pasar aquí mucho tiempo meditando en esto, porque de verdad de que trae mucho consuelo, esperanza. Así es. El saber que nuestra vida no está en manos del azar, en manos del universo, ¿no? Sino está en manos de un Dios soberano y que es bueno en gran manera. Y piénsalo, esta es la única cosmovisión que puede ofrecer consuelo real. Así es. No hay ninguna otra, ninguna otra, que pueda ver el mundo en ese sentido. Que pueda ver la vida, la muerte y todo en ese sentido. No existe. Por eso, como decíamos, puedes tener todo, pero sin Jesús no tienes nada. Puedes tener nada, pero si tienes a Jesús, lo tienes todo. Así es. Gracias, pastor. Y ya para terminar, la última pregunta. Pastor, en unos cuantos minutitos. La última es, cuando Pablo habla de ser necios ante el mundo, pero sabios ante los ojos de Dios, ¿se refiere únicamente en cuestión de nuestra salvación o también incluye nuestra manera de vivir como cristianos en el sentido moral, cómo vivimos? Es que, tal vez me equivoque, pero puedo ver ahí una sombra de ese llamado dualismo, ¿no? De decir, a ver, ¿de qué está hablando? ¿De mi vida cristiana o de otra? Como que separamos las esferas y compartimentamos la vida. No, habla de todo. Por supuesto, tiene que ver con... O sea, no puedo yo hablar de vida cristiana y vida secular. Si cuando habla de ser necio en el trabajo, necio en tus relaciones, pero necio de acuerdo al mundo. Eres necio porque pues no le robas al jefe, ¿no? Total, ¿no? O sea, eres necio porque no haces trabajo. Total, lo van a robar los políticos. ¿Tú por qué no lo robas, no? El que no avanza no tranza. Y puede haber sabiduría popular, ¿verdad? O sabiduría más sofisticada, pero al final de cuentas sabiduría del mundo.
Oye, sí, no, la que no muestra no vende, ¿no? Y así, entonces ser necio por decir no a esas cosas, en todas las áreas de la vida. Finanzas, sexualidad, relaciones sociales, uso de redes sociales, de entretenimiento. ¿Por qué te vistes así como una monja? Oye, no, así, o sea, sí me explico. En todas las áreas de la vida vamos a tener que ser necios ante los ojos del mundo, tontos. Vas a tener que hacerte realmente un tonto ante esos ojos para ser verdaderamente sabio. Así es, muchas gracias, pastor, por este tiempo. No, gracias por a ti. ayudarnos a comprender un poquito más acerca de la palabra de Dios y profundizar después de haber escuchado el sermón que llenó nuestro corazón de la palabra del Señor. Y hermanos, deseamos que el Señor siga llenando nuestros corazones para que crezcamos más en confianza, en dependencia al Señor y creamos que la palabra es suficiente en nuestras vidas cada día y que el Señor es suficiente. Amén. Pastor, gracias por Gracias, este Dina. tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.